Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 7 minutos, vamos a descomprimir un poquito, ¿no? Y lo hacemos con una de esas maravillas, una de esas cosas increíbles. Ni Santiago Camacho lo conocía y sin embargo son míticos para mí ya. El grupo se llamó, creo que han vuelto, Ibio, Cantabria, los Pink Floyd de Cantabria, año 78. Es un trabajo alucinante con sintetizadores, con historias del rock progresivo. Y qué curioso, porque, bueno, Diego Marañón los conocía, es curioso. Dedicaron algunas canciones a la magia de la prehistoria, a la magia de Altamira, y lo curioso, como suele pasar, es que después de un shock en ese lugar, contaban cosas que en el año 78 ni se intuían y se adelantaron una vez más a su tiempo. Nuestro reconocimiento, solo hicieron ese disco, Ibio, Cuevas de Altamira. Porque nosotros apoyamos siempre las cosas un poco distintas, un poco vanguardistas. Año 78, es increíble. Y sin embargo, el factor de la Cueva de Altamira siempre presente. Hay muchos grupos muy desconocidos. Decíamos, Javi, ¿verdad? Que sonaba un poco como Triana también, ¿eh? Qué sí, época, sí, ¿eh? tiene ese aire añejo y además comentábamos, ¿no? Las canciones de Triana, las mejores son las que tienen todavía ese aire añejo, no los discos ya remasterizados y tan limpios, sino ese soniquete antiguo, de verdad. Como esto, como esto, como esto. Luz que vives en la oscuridad, no está nada mal, ¿eh? Menudo mensaje. Lo curioso es que don Santiago Camacho no conozca a este gran grupo. Ibio, por Dios. No lo conocía, pero prometo escucharlo. De hecho, es rock sinfónico, pero con la reciedumbre de un cocido montañés. Es una cosa... Exacto, esa es la mezcla. Nosotros dando a conocer siempre sorpresas que estoy seguro que hoy miles de personas buscarán a Ibio. Tienen 5 o 6 temas impresionantes, ¿eh? Y bueno, claro, ¿no les entendieron en su época? No lo sé, a mí me parecen maravillosos. Y siempre con los dioses de la prehistoria, adelantados a su tiempo, como hizo Dragó con Gárgolis y Ávidis, contar cosas que se supieron muchos años después. ¿Cómo ocurre eso? Solo con la conexión mágica. Pero claro, no todo es magia, a veces todo es mucho más prosaico, por desgracia. A veces la magia se convierte en operaciones delicadas, en poderosos que conspiran contra nosotros. Este disco es del 78, había otro tipo de crisis, no lo de ahora. Pero Santiago Camacho nos contaba la semana pasada, alertando a muchos, indignando a otros, que resulta que hubo una extrañísima y complicadísima y quizá clandestina reunión, donde se dirimió, se esquematizó, se dibujó el futuro de la humanidad y el futuro, en concreto, de esta crisis que seguimos sufriendo. Dejó varios elementos lanzados así como una onda auténtica, una onda de piedra. Suena leyenda urbana, suena leyenda de la conspiración, que es otro ámbito de las leyendas. Hoy una verdad. Enganchamos el tema ahí, Santiago. Has seguido tirando del hilo para quien no estuviese atento la semana pasada. Era un titular. Esa reunión, ¿por qué era tan importante? Era un simposio, era una reunión, una serie de conferencias patrocinadas, celebradas por el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Es posiblemente el criptogrupo, la sociedad. No llega a ser una sociedad secreta, tienen una revista oficial, tienen una sede oficial, gente muy importante pertenece a esa organización, desde presidentes de los Estados Unidos, exsecretarios de todos los departamentos, lo que serían los ministros de aquí, es decir, la crème de la política y de las altas finanzas estadounidenses. Y celebraban una reunión que se llamaba La próxima crisis financiera. Estábamos hablando de verano del año 2000, muchos años antes de ese fatídico 2008 que dio el pistoletazo de salida a la crisis. Y hablábamos de cómo lo que se planteaba allí era sospechosamente similar a lo que fue sucediendo después. Y ahí dejé el tema, y lo dejé y no pensaba volver a tocarlo. Pero algunas cosas, y luego se entenderá, que han pasado esta misma semana y que han sido de la máxima actualidad. Y el hecho de que he conseguido las actas íntegras de lo que sucedió allí y me he quedado asombrado de la naturaleza de lo que se trató, pues me han llevado a permitirme el lujo de ser un poquito pesado y volver otra vez al mismo tema. Y las 3 y 13 minutos de esta madrugada de febrero de 2014 es perfecto momento para hacerlo. Santi se ha quedado
como si recibiese una llamada del más allá a través del móvil, con el mismo aspecto viendo esos documentos. ¿Qué tienen esos documentos? Pues verás, decíamos la semana pasada que dentro de ese gran conjunto de gente súper poderosa había un proyecto que se llamaba el Proyecto de Vulnerabilidades Financieras. Básicamente se trataba de preparar a políticos, financieros, directivos de grandes multinacionales, diplomáticos, para una próxima crisis económica. Una crisis económica que se preveía para entonces. Se llevaban a cabo conferencias, pero también, y esto es la parte que me ha dejado absolutamente alucinado, se hacían lo que ellos llamaban juegos de guerra. ¿Qué eran los juegos de guerra? Pues he tenido acceso al programa, y no solamente al programa, sino al acta con los resultados de uno de esos juegos de guerra. Verás, ocurrió el 22 de enero del año 2000. Y era una simulación a gran escala, en la que participaban 75 personas escogidas. Entre esas 75 personas había banqueros de los mayores, o sea, directores de los mayores bancos de Wall Street, ex secretarios del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, ex ministros de Hacienda, políticos tanto republicanos como demócratas, gerentes de grandísimas multinacionales, es decir, un cartel de personalidades del primer orden que los llevaban a jugar. ¿Pero a jugar a qué? Pues a jugar a un escenario que simulaba a lo largo de una jornada una debacle financiera que se prolongaba a lo largo de varios meses, y ellos tenían que, con los estímulos que le daban, con las noticias que les iban llegando, tomar decisiones. Era un juego tremendamente sofisticado. Estas personas se dividían en 4 equipos. Cada equipo tenía su cuartel en una habitación diferente de la mansión de Manhattan, donde tiene su sede el Consejo de Relaciones Exteriores. De momento suena todo a película auténtica. ¿A que sí? Esa habitación estaba equipada con la más alta tecnología de la época. Grandes ordenadores, sistemas de comunicación por videoconferencia, etcétera, etcétera. Aunque cada equipo funcionaba de manera autónoma y podía tomar sus propias decisiones, y de hecho las tomaba, podían comunicarse con los otros equipos, incluso a espaldas unos de otros, y a su vez comunicarse con el centro de control de la simulación, que era, digámoslo así, el que proporcionaba los datos o el que daba aclaraciones de lo que estaba pasando en ese mundo simulado. Cada uno de los equipos tenía una función muy concreta. El primer equipo, la política monetaria y financiera. Básicamente ellos hacían el papel de ser la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Es decir, ellos eran los directores del Banco Central de los Estados Unidos y eran una de las partes que tenía que bregar con esa crisis mundial. Otros eran la política económica y comercial. Ellos hacían el papel del Departamento del Tesoro. Ponían impuestos, subían, bajaban, aplicaban aranceles, subían el IVA, ese tipo de cosas. Subían siempre, imagino. Casi siempre subían. Regulación era el tercer equipo. Eran los que hacían el papel de los políticos y de las cámaras legislativas. Podían aprobar todo tipo de leyes o derogarlas. Tenían una capacidad prácticamente ilimitada para maniobrar en ese escenario. Y el cuarto equipo era, digámoslo así, el más siniestro. Era Seguridad Nacional. Eran el FBI, el Ejército y los servicios de inteligencia, que también cumplían un rol en ese escenario. Ya de por sí parece una película, pero cuando empecé a ver lo que sucedía minuto a minuto en ese juego, de verdad, se me están poniendo ahora mismo, se me están erizando los vellos, porque es que era un retrato enormemente fiel de lo que luego pasó. El supuesto empezaba con una prolongada caída del Dow Jones de los 10.000 a los 7.100 puntos. Se incrementaba el precio del petróleo a los $36 el barril. Se hundía el dólar frente al euro. Había un colapso absoluto del mercado de derivados. Las hipotecas perdían su valor. En todo el mundo se daban crisis de deuda nacional. Es decir, todo lo que hemos visto condensado desde el 2008 en solamente una jornada. Pero fíjate, hubo un párrafo
que fue el que me decidió hablar de esto hoy aquí esta noche. Porque aparte de eso, lógicamente, cada minuto en los tickers, en las pantallas de ordenador de las personas que estaban tomando esa serie de decisiones a toda prisa, simulando que eran los gobernantes en medio de esa crisis, preparándose, como un piloto en un simulador de vuelo, preparándose para hacer frente a la crisis real cuando llegase. También, lógicamente, todo eso iba teniendo consecuencias políticas en diferentes países e iban sucediendo cosas rápidamente y, como si fueran los teletipos de una agencia de noticias, pues iban dando noticias cada vez más alarmantes. Un párrafo enorme hacía referencia a Ucrania, concretamente a Ucrania. Y se planteaba que, dada la crisis, se iba a realizar un impago de los ucranianos a las empresas petroleras rusas, que los rusos a su vez iban a presionar para que Ucrania no entrase en la Comunidad Europea, porque tenían todos sus gaseoductos pasando por allí y, lógicamente, los gobernantes rusos no querían perder el control de aquello. ¿Y qué se planteaba? Enfrentamientos y una guerra civil de facto en Ucrania. La verdad es que todo esto suena muy familiar y ha sido de esas conjunciones de la casualidad que justamente leyese ese documento precisamente en la semana en que hemos visto en las noticias esas imágenes desoladoras de los francotiradores cazando como si fueran patos en un tiro al blanco a los manifestantes en la plaza de la Independencia de Kiev. Lugar que tú conoces. Lugar que yo conozco. Mira, perdón por el inciso, pero tenía que hacerlo. Yo he pisado esas calles, he hablado si no con las personas que había en las imágenes, pues he hablado con muchas personas. Y es un pueblo que no se lo merece. O sea, ha tenido cualquiera que eche un vistazo a la historia de Ucrania. Es un pueblo enormemente desgraciado a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Hambrunas, guerras, los nazis, Chernóbil. Aquel Holodomor era, creo, ¿no? Sí. La gran hambruna. La gran hambruna, que la gran hambruna fue un genocidio oculto, porque no fue una hambruna natural. Ucrania es el granero de media Europa. Ucrania tiene los mayores trigales que hay en este continente y no tendría por qué pasar hambre. Fue Stalin el que condenó a la muerte a millones de ucranianos simplemente porque no entraban por el aro, o sea, porque son un pueblo orgulloso, son un pueblo rebelde, como se está viendo, y no soportan nada de bien las imposiciones, ni las de antes ni las de ahora. Con lo cual, pues evidentemente las represiones han sido muy duras y sufrieron las represiones de Stalin, sufrieron las represiones de Hitler. Y ahora mismo pues están en una situación terrible. Posiblemente, Santi, y esto es máxima actualidad por desgracia, las imágenes nos siguen poniendo la carne de gallina, pero puede que sea el único país donde haya ocurrido eso. O sea, es esa gran cantidad de calamidades en el siglo XX y parte del XXI, lo que está pasando ahora, en pocos lugares, ¿no? Sí, es un país lugares enormemente desgraciado. O sea, que si hablamos de teoría de la impregnación, entre comillas, ¿no? Para un país... Es un país regado con sangre, con hambre, con muertos. Con una gente además enormemente bella, por dentro y por fuera, muy buena gente. O sea, de esos lugares donde, por ejemplo, la hospitalidad sigue siendo una ley llevada a rajatabla, donde en una casa donde no hay nada te lo sacan todo, donde una persona que en el fondo ha estado trabajando para ti, cuando te vas a tu casa te vas con una bolsa cargada de regalos. Es decir, es un país que, insisto, y no quiero ser pesado, no se lo merece en absoluto. Pero volvamos al asunto. Lo habíamos dejado en que diversos fenómenos políticos, y de ahí hablar de Ucrania, que luego han sucedido, estaban perfectamente previstos y perfectamente hacían su aparición en este juego de simulación, en este juego de guerra. Pero claro, luego sucedían más cosas. ¿Sabes cómo acababa el juego de guerra? El juego de guerra acababa con un golpe de Estado en Estados Unidos. Ese era el final. Pero el golpe de Estado no era algo que daban los organizadores y que tenían que reaccionar esos políticos y financieros. No. Era la reacción de los políticos y financieros, de los jugadores, a todo el escenario que se les planteaba.
Así lo explicaba James Jones, que era uno de los jugadores, que fue embajador de Estados Unidos en México entre los años 93 y 97 y que hacía el papel de consejero de Seguridad Nacional durante la simulación. Y lo explica de la siguiente manera, dice: asumimos que el presidente de los Estados Unidos estaba incapacitado, que las decisiones que estaba tomando eran erróneas, así que no tuvimos más remedio que decidir tomar los poderes del presidente. Nunca mejor traído esto, para lo que contamos mañana. Pues sí. ¿Y qué pone de manifiesto todo esto que he contado y que creía importante volver a visitar esta noche? Pues ni más ni menos que en el año 2000, y tenemos que poner la mente en el año 2000, a pesar del parloteo triunfalista que tenían o que teníamos en los medios de comunicación, y que todo el mundo nos convencía de que esto estaba súper bien, algunos personajes de la más alta oligarquía financiera, tan alta como que dejaría a la más alta de aquí en un escalón bastante inferior, estaban haciendo preparativos muy serios para algo muy diferente de ese escenario de prosperidad ilimitada que se nos estaba vendiendo. Cuando se permitía a los ciudadanos endeudarse más allá de toda lógica, cuando se creaban productos financieros tóxicos, cuando se desregulaba salvajemente la economía metiéndola en un callejón sin salida, se sabía, no se suponía, se sabía que el desastre no era una remota posibilidad, sino una certeza para la que algunos se estaban preparando exhaustivamente. Y me he analizado esos documentos, todo lo deprisa que he podido y en toda la profundidad, y de todo ese análisis solo he sacado una conclusión absolutamente aterradora. Estamos hablando de gente que tiene muchísimo poder, que podría haber tenido el poder de evitarlo. En todas partes se habla de cómo hacerle frente, de cómo sobrevivir, de cómo sacar provecho. En ningún párrafo, ni en el más pequeño, se hace mención a soluciones, a formas de impedirlo, a formas de evitar ese escenario. Se da como algo inevitable y de lo que se puede sacar provecho en un momento dado. No se habla de soluciones porque no se quería que se solucionase. Se quería que ocurriese y estar preparados para la eventualidad. Pues una vez más, con otro tipo de misterios, muchas veces tan aterradores o más, porque al final el mensaje de la primera hora y media del dossier, en el fondo, por mucho que nos impresiones, estoy bien. Y esto no es estar bien, lo que ha contado Santiago Camacho es el mundo ultraprogramado, el mundo conducido o visualizado por unos profetas que lo ven 10 años antes que nosotros. Yo vuelvo a lanzar la misma pregunta y me gustaría que ahora hicieseis vosotros las vuestras. ¿Y qué estarán viendo ahora? Esta gente poderosa que sigue siendo, me da igual la nacionalidad, me da igual el lugar concreto donde residen, estos poderosos, entre comillas, que serían la sociedad secreta o discreta de hoy, ¿qué estarán calculando en el 2010 para el 2020? Hay una cosa, Santi, me quito el sombrero como siempre, hay una cosa que a mí me impresiona mucho, no puedo dar mucho más, es que va a colación de todo lo que contamos mañana. Mañana muchos evidentemente dirán, bueno, este es el programa de Cuarto Milenio, de Iker y... bueno, evidentemente, no sé, habrán exagerado alguna cosa, algunos creen, pobrecillos, ¿no? Creo que es un programa que no exagera mucho. Si no, tendríamos fantasmas y hubiéramos filmado un montón de cosas y sonidos muchísimas veces, ¿no? Han sido poquísimas las ocasiones. Nosotros nos permitimos esos lujos. El único lujo que tenemos es no engañarnos e intentar bucear en estas verdades porque nos interesa personalmente, no es un trabajo, nos interesa como proyecto vital. Cuando abordamos estos temas nos quedamos con un sobrecogimiento tremendo, porque suena fábula, suena leyenda, pero como dijo un día Santi Camacho con mucho tino en una larga entrevista que le hicieron en el semanal digital, él decía que teníamos la ventaja enorme de que, siendo el programa que somos y tocando unos temas tabú, en el fondo tampoco nos iban a cortar las alas o nos iban a dar demasiada o excesiva importancia, y que por eso teníamos la facilidad para sentirnos libres y contar algunas cosas que en ningún momento casi nadie cuenta, ¿no? Es más, sobre el programa de mañana, a mí ha habido personas, incluso a venir, que me han dicho, oye, ¿estáis seguros de lo que ha ocurrido, verdad, Carmen? Hoy mismo
¿estáis seguros de lo que vais a contar? Porque esto... No, si nosotros no contamos nada, nosotros en sí, simplemente, como hace Santi habitualmente, y Santi participa de forma muy activa del programa de mañana, evidentemente, nosotros nos hacemos eco de cosas que están ahí y que creemos que los ciudadanos deben conocer, y que cada uno extraiga su propia conclusión. Y hablando de esto, solo os puedo decir una cosa. Yo me quedé con los ojos como platos al escuchar en conversaciones previas, por ejemplo, un altísimo mando del cuerpo de élite de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, hablando con otro buen amigo, el comandante Fernando San Agustín, que es, digámoslo así, personaje clave en la servicio de inteligencia en la transición, casi nada, menuda época, ¿no? Y uno, hablando con el otro, dice, no, en el 81 no había móviles. Y se ríe el otro y le dice, sí, nosotros teníamos móviles en el 81. Y es cuando uno va al año 81 y imagina y comprueba lo que había y era cotidiano en el 81. Móviles, teléfonos móviles. ¿Cuándo empezamos a ver teléfonos móviles, amigos? Pues en el 81 había teléfonos móviles. La pregunta, que es, y es lógico, y seguro que lo sabía porque tenía que haberlos, ¿no? Pero es la división o lejanía entre lo que algunas élites tienen, lógicamente, para hacer bien su trabajo, lo poco que sabemos, es decir, los aparatos, la capacidad de lo que sea que se tiene hoy, que nos puede parecer ya magia, porque nos parece magia algunas de las cosas que tenemos ya los usuarios, pues imaginaos, amigos, por un momento, por pura proyección, con lo que ha contado Santi y la pequeña y breve anécdota de nuestro país, que se puede tener ahora mismo. Pues vamos con los mensajes, que yo no sé qué les ha dado más miedo, si esto o las llamadas Esto, sin duda. anteriores. Esto, sin duda. Bueno, hay de todo. Hablo por mí. Alberto Pimentel dice, lo que cuenta Santiago me recuerda a la psicohistoria de la que hablaba Asimov en los libros de Fundación. Eduardo Ontiveros y yo jugando al Monopoly como gran juego financiero. Yo quiero ese juego de simulación. Aquella película, dice, ¿no? Juegos de guerra, ¿os acordáis? Mandamases jugando al rol para extrapolarlo y utilizar a la masa sucia. Iván Torregrosa. Qué buena frase también, rol, ¿eh? Está más que claro, la crisis ha sido prefabricada para esclavizarnos aún más. Eric dice, los yanquis han espiado lo que les ha dado la gana hasta hundirnos a todos. La guerra ya no es con armas, sino con la información. Yo no es que diga, siempre digo lo mismo, ¿eh? Pero es verdad, de Estados Unidos, en este caso el juego es allí, ¿no? En este caso el juego es allí, pero efectivamente muchas veces cuando hablamos de teorías de la conspiración siempre nos sale... Hay un antiamericanismo enorme, que oye, cada uno que piense lo que quiera, pero siempre acuden a conspiración en Estados Unidos. Pero tú y yo sabemos una cosa, ¿verdad, Santi? Que la grandeza de ese pueblo es que suele contar lo que ocurre. Efectivamente. O sea, pensemos una cosa, o sea, hace un momento nos estábamos lamentando de la tragedia que está ocurriendo en Ucrania. Pues yo, como Santiago Camacho, es decir, como particular, no como señor que trabaja en Milenio 3, yo estoy convencido de que los servicios secretos rusos tendrían mucho que decir en lo que está sucediendo en ese país, por ejemplo. Es decir, trapos sucios los tiene todo el mundo. Por eso, pero curiosamente, transparencia informativa, algunos países, hablo de países árabes, por ejemplo, no lo sabremos nunca. No, pues nada. Probablemente no. O sea, fíjate que de lo que sucedió en la Unión Soviética, tuvimos una ventana de oportunidad que fue cuando fue absolutamente el desmantelamiento de la Unión Soviética, que fue un momento de absoluta confusión. La gente vendía lo que tenía y lo que no tenía, incluidos documentos secretos, y se pudo abrir un poquito la puerta de lo que fue la vida tras el telón de acero. Y lo que salió de allí, vamos, o sea, cualquiera que vea, por ejemplo, que vaya a Berlín y se acerque a ver el Museo de la Stasi, pues puede tener una idea de lo que podía ser aquello. Nos decía también Marinieves Santos, que estuvo hace poco en una conferencia de un comisario de la Unión Europea y dijo que esta crisis sabía que iba a suceder, pero que les impidieron hacer algo. Que la próxima crisis será la de China y será aún peor que esta que estamos sufriendo. Bueno, a ver cuándo llega una noticia buena también, ¿no? Tremendos. Mariposa Delirante decía partidas de rol de la alta élite financiera. Qué curioso, ¿no? Que muchos oyentes, siempre tan finos en su análisis, relacionan rol con esto. Y es verdad. Es que es un poco de juego sobre el tablero, ¿verdad? Solo que con la humanidad. María José Pulido, somos muñequitos, piezas de ajedrez, fichas de casino apostadas y arrastradas al futuro que ellos deciden. Pato dice que aparte de planificarnos la vida y hundirnos en la miseria, se atrevieron a decírnoslo y no supimos oírlo ni verlo. Yo no me quiero meter en camisa 11 varas, que ya últimamente me estoy luciendo, pero también me imagino que en el individuo también hay decisiones
que son importantes, ¿no? O sea, no solo los estados llevan a la ruina a las personas, suele ocurrir, pero también a veces las personas hacen cosas que son como inauditas, ¿no? Y bueno, en fin, ¿para qué voy a seguir? En fin, que todos tenemos un poco de culpa, ¿no? En ocasiones, aunque también los poderosos, delegar todo en los poderosos, pues bueno, a veces también hemos hecho las cosas mal, en ocasiones, ¿no? Pero sería otro mundo, ¿verdad? También misterioso. ¿Queréis que sigamos sorprendiéndonos esta noche? Vamos a hacerlo, ¿no? Cambiamos el tercio, llega Clara Tahoces y extrae de su archivo, que estamos arrancando las hojas del archivo, ¿eh? Estamos dejando el archivo solo con las anillas, Clara. Pero vaya si disfrutamos. Y además cosas muy diferentes. En este caso una visita a unos lugares que, hombre, también impresionan. Mira, suena Atmósfera Cero. La hizo un viejo y buen amigo de este programa, Javi Rodríguez, compañero y en otra emisora al que mandamos un abrazo muy grande, que nos dejó alguna joyita y que empezó a componer cosas con el entusiasmo de Milenio 3, ¿no? Eso fue una historia muy bonita. Y esta fue Atmósfera Cero, que acompañaba La Voz de las Sombras y acompañaba algunas cosas pues muy dramáticas que contaba ya por aquel entonces, que encajan perfectamente con la historia que trae Clara Tahoces ahora mismo. Con este goteo, con este ambiente como de azulejo, de lugar distinto y un poco sórdido, enfocamos la aventura. Clara. Buenas noches. Vamos a cambiar de tercio ahora mismo totalmente y me gustaría decir una pequeña palabra antes de hablar de esto, y es que quizá esto que vamos a comentar sea algo un poco para algunos desagradable, un tema un poco tabú, algo muy material, pero yo creo que precisamente como es un tema de los que no se suele hablar, que nadie conoce, nos debería hacer reflexionar, y en la parte más espiritual precisamente, porque este es una especie de viaje que, bueno, poco sabemos muy bien qué es lo que pasa, ¿no? En algunos ámbitos una vez que desaparecemos. Por ejemplo, nos vamos a situar en este caso en el año 1997, una investigación que estaba realizando de manera conjunta con Jesús Callejo, con el escritor Jesús Callejo, amigo de este programa. Por supuesto. Y bueno, pues la verdad es que estábamos siguiendo la pista de un caso de que se ha hablado aquí, que es de la supuesta momia, hay que decir ya, ¿no? De la hija del doctor Velasco, un caso muy interesante. Y a su vez ese caso nos llevó a otro, de una otra momia, que era una también supuesta hija de Ramsés II, que luego no fue tal. Se podemos hablar un día de ellos si queréis. Y bueno, pues estábamos en la Facultad de Medicina, en la Universidad Complutense, y nos había recibido una eminencia, el catedrático de Medicina, Juan Jiménez Collado, que bueno, pues amablemente nos iba a contar lo que sabía de esta supuesta momia de la hija del doctor Velasco. Y bueno, pues en estas cosas que ocurren, que a veces te encuentras con otra historia totalmente distinta, que te pilla de sorpresa y que quizá en ese momento no esperabas conocer de esa manera y con esa intensidad. Pero si te parece, vamos a escuchar en palabras de Jesús Callejo, hablando sobre este hombre, sobre Juan Jiménez Collado, un personaje muy, muy peculiar y muy interesante también. Cuando le conocimos, Clara y yo, en nuestra investigación sobre el paradero de la hija del doctor Velasco, Juan Jiménez Collado era catedrático de anatomía del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y toda una autoridad en la materia. Por lo menos con esas referencias íbamos. Fundador y director del Instituto de Embriología de la Universidad Complutense y además poseedor de multitud de premios y condecoraciones, como la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que no la tiene todo el mundo, ¿no? Y además académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Es una persona, como ves, de referencia obligada en estos temas. Bueno, estamos hablando de una eminencia y estamos hablando de un hombre de ciencia que, bueno, pues hay que decir que también una persona muy abierta, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estábamos realizando un trabajo, pues, que en principio otras personas te hubieran cerrado las puertas y sin embargo él no solamente nos las abrió para estos temas, sino que en un momento determinado de la conversación
se dirigió a Jesús y a mí y nos dijo: bueno, a ustedes parece que les interesa el tema de las momias y demás. Yo quería comentarles algo, lo que pasa que, en fin, se lo voy a decir en confianza siempre y cuando me prometan que no van a publicar nada hasta que esto esté, digamos, sea de dominio público, ¿no? Claro, ahí nos quedamos un poco intrigados, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a contar este hombre? Claro, dijimos que sí, que efectivamente nos comprometíamos a no publicar nada en ese momento, y nos dijo: bueno, es que realmente estamos trabajando aquí en la universidad, y en concreto yo, con un proyecto que estamos haciendo, unas investigaciones sobre técnicas de embalsamamiento. Y bueno, pues él, junto con otros colegas, en concreto con la colaboración de un neurocirujano que se llamaba Edgar Arenerrada, que era profesor emérito de la Cátedra de Anatomía en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, y estaban trabajando con una sustancia extraña que habían hallado junto a, envolviendo a una momia perteneciente a la cultura de Tiwanaku, allá precisamente en Alto Bolivia, y que les había pues un poco dado una pista, porque esa envoltura que tenía la momia era una especie como de sustancia así un poco limosa que la recubría y que la había mantenido en perfecto estado, casi como las técnicas que utilizaban los antiguos egipcios hace 4.000 años para ejercer la momificación, ¿no? O sea que esa momia les había impresionado en investigaciones en Tiahuanaco porque estaba especialmente bien conservada y tenía algo que se podía extraer de la momia. O sea, no era la típica momia ajada, sino que tenía una sustancia. Sí, una especie una especie de sustancia, una especie de resina que envolvía a esta momia en unos lienzos, y que ellos decidieron investigar y bueno, ver de qué se trataba y ver cómo estaba compuesto y si se podía reproducir. Y en este proyecto conjunto, pues fue lo que él nos habló del producto final, que aún no sabían muy bien qué fines tenían y qué uso se le iba a dar, pero que desde luego ha tenido una importancia bastante grande, y que se hizo público muy poco después de nuestra entrevista con Juan Jiménez Collado. Se trataba del Complucat. ¿Por qué ese nombre? El nombre no puede ser más sencillo, nos explicó él mismo, ¿no? Complu venía de complutense, por ser, digamos, estaba prestando esa colaboración con esos investigadores, y cat de cadáver. Bueno, descubramos la historia que hay detrás de esa terminología, que estoy seguro que es la primera vez que escucha la mayoría de la audiencia. Bueno, pues el caso es que nos dijo que ese compuesto que es el Complucat, pues lo estaban experimentando con especialmente cadáveres de personas que habían donado en vida su cuerpo para investigación, para la ciencia, que sin ellos evidentemente muchísimos avances no se lograrían, pero es algo de lo que normalmente la gente no habla. Es un mundo tabú totalmente. Exacto, y no se conoce, ¿no? Y bueno, pues ellos habían estado experimentando durante largo tiempo con esa sustancia que, bueno, además es ecológica, porque al parecer, bueno, pues cuando se drenan los cadáveres, pues esos líquidos, esos fluidos no se pueden verter en cualquier lado, hay un protocolo para todo esto, y el Complucat lo que permite es, por una serie de técnicas que pueden ser desde colocación de la sustancia envolviendo el cuerpo, como encontraron esa momia, como la introducción del líquido en determinadas zonas, y habían hecho una serie de pruebas con el resultado de que los cuerpos quedaban totalmente flexibles. Y entonces es cuando nos dijo: bueno, si realmente pueden verlo, porque tengo aquí un cuerpo tratado con el Complucat, si quieren verlo, pues se lo enseño. Ahí fue cuando Jesús y yo nos miramos un poco sorprendidos, porque no nos esperábamos aquello, y la verdad, pues bueno, ambos habríamos visto pues momias de todo tipo, pero no sabíamos muy bien lo que íbamos a ver, según nos estaba hablando este hombre, ¿no?
pero decidimos que sí que queríamos verlo, ¿no? Entonces nos condujo a una sala que tenía para realizar las autopsias, etcétera, y ahí, tumbado sobre una camilla, tenía un cuerpo desnudo. Únicamente le habían tapado el rostro con un paño por su intimidad. Y bueno, pues el ayudante del doctor levantó un brazo y comprobamos que aquel cuerpo estaba absolutamente flexible, y la única diferencia quizá era el color, que era un poco más amarillento que el de alguien que puede estar tumbado durmiendo. Y os quedáis, imagino, sorprendidos es poco, porque lo lógico es, claro, el rigor mortis o esto es duro, pero es así, la conservación para el estudio de cuerpos, por ejemplo, en formol, no tenía nada que ver. Lo podíais confundir con una persona durmiendo, y todo eso era por el milagro de esa sustancia que aparece en un enterramiento individual, ni más ni menos que en Tiahuanaco, el lugar donde llegaron los gigantes, por cierto, en la antigüedad. Lo más sorprendente, desde luego, fue cuando nos dijo el tiempo que ese cuerpo llevaba ahí. Es decir, ese hombre que estaba sobre la camilla llevaba muerto 6 meses. ¿Y cómo estaba? Como alguien durmiendo, has dicho. Pues sí, como alguien durmiendo. Quizá el color, ya digo, era un poco la piel más amarillenta, como cuando te das un golpe, tienes un cardenal y se te va quitando, se queda como ese color amarillento. Y realmente pues lo movió, lo levantó, en fin, lo manipuló como si fuera una persona que está inconsciente. Además, según nos comentó el doctor, este producto permite que la conservación de los cuerpos ni siquiera necesiten el frío de las cámaras frigoríficas. Pueden estar a temperatura ambiente durante años. Pero esto no es conocido, claro. Claro, esto ha permanecido en un ambiente muy o sea, académico. Esa sustancia milagrosa, el sueño de los egipcios, el sueño de los peruanos, ¿no? Mantener los cuerpos en el mismo estado en el que se marcharon, ¿no? Como una presencia. Y ¿llegasteis a saber algo de las sustancias que componen ese complucat? Él nos habló no nos explicó exactamente qué contenía, pero sí como la fórmula secreta de la Coca-Cola, pero a este nivel, ¿no? Sí, un poco de ciertas plantas indígenas. Alucinante. Y estuvimos hablando un poco sobre las pruebas que se habían hecho para saber exactamente si esto funcionaba o no. Por ejemplo, se había colocado sobre una bandeja de acero inoxidable que únicamente contenía agua, se había colocado un cuerpo durante 2 años, siendo sometido a temperaturas variables y tratado con el complucat, y había permanecido en perfecto estado de elasticidad, preservando sus músculos, sus tendones, etcétera, todo lo que es la movilidad del cuerpo en perfecto estado. E incluso en una segunda fase de la experiencia habían colocado una rodilla y una hemipelvis enterradas a 30 centímetros de profundidad, únicamente cubiertas con una bolsa de plástico durante 3 años, y también las habían hallado en perfecto estado. ¿Y es algo que conocían los antiquísimos habitantes del altiplano boliviano? Por lo menos en una momia. Claro, yo ya el compuesto realmente no sé cuál es, porque no nos lo dijo, pero sí que evidentemente esta momia dio la pista, y si no es algo exactamente así, es algo muy parecido, porque fue lo que dio la base a esta investigación. ¿Y qué ha pasado con esto, Clara? Pues me hablas de hace 17 años. Sí, te hablo del año 97. Pues bueno, finalmente las pruebas experimentales con el complucat terminaron satisfactoriamente, y de hecho en ese momento el doctor no tenía muy claro qué tipo de aplicaciones se le podía dar. Pero sobre esto podemos escuchar a Jesús Callejo, que nos lo cuenta mejor. Cuando el doctor Jiménez Collado, para nuestra sorpresa, nos habló del complucat en el año 1997, aún esta nueva sustancia química no era muy conocida, pues estaba experimentando con ella, pero ya nos habló de ciertas ventajas en comparación con la toxicidad que tenía el formol. Y además nos comentó que se podía aplicar en anatomía al proporcionar una gran flexibilidad y elasticidad a los cadáveres, al contrario de lo que pasa con el formol, que origina cierta rigidez. Y además, por último, nos comentó una aplicación que nos pareció bastante curiosa, y era que la conservación de estos cuerpos, de estos cadáveres,
podía durar meses, incluso permanentemente, sin corromperse, y que era toda una alternativa para eliminar el coste de ataúdes y de entierros, tal como suena. Y me estoy imaginando esa sustancia sobre la piel viva, ¿qué efecto lo habían probado? Porque claro, si esto lo hace con un cadáver, pues imagínate esa especie de sustancia en la piel normal, viva. En la piel normal yo no lo sé, desconozco si se han hecho ese tipo de pruebas, pero sí te puedo decir, Iker, que en las pruebas que se han hecho no solamente se ha evitado la corrupción de la carne, ¿no?, del cuerpo, sino que en casos en los que había ya un deterioro de ese cuerpo, se ha regenerado. Y esto es algo que ha venido estupendamente para lo que son las pruebas, todo lo que es el estudio de la anatomía humana. Evidentemente no es lo mismo practicar con un cuerpo que está flexible y que pues se parece mucho más a la anatomía de alguien vivo que en las prácticas que se hacían anatómicas hace años. La increíble historia de un ungüento milenario que encuentran unos investigadores españoles. Y en parte español, una parte es española, evidentemente. Y que en ese mundo tan hermético de la investigación anatómica, del mundo de los cadáveres, y claro, entramos en un mundo muy cerrado en sí mismo, se convierte en un milagro que no es muy conocido y que es el sueño de muchas civilizaciones antiguas, ¿no? Mantenerse siempre igual, de alguna manera, ¿no? Sin la corrupción lógica de la naturaleza. Sí, sin la corrupción de la carne, que en el fondo no deja de ser un símbolo de la corrupción en la materia, y lo que se quiere, en el fondo, se anhela, es una especie de búsqueda espiritual, quizá de una manera muy rudimentaria, porque en el fondo este anhelo es tan antiguo como la misma humanidad, y no se tenía muy claro ese viaje al más allá, lo que suponía. Pero si había algo, yo creo que en cierta forma esta parte de buscar trascender lo más completo posible era para que es un símbolo de la corrupción del alma, que eso no llegara a un término de destrucción total, ¿no? ¿Llegasteis a ver la sustancia en sí, el Complucat? ¿Qué color tenía? No lo llegamos a ver, pero sí que parece ser que tiene como un color un poco caoba, o sea que no huele a nada, según parece. Y bueno, pues como digo, esto se aplica tanto de manera con inyecciones subcutáneas o en diferentes lugares concretos, localizados, o también se tratan los cuerpos con una especie de esponja impregnada en el Complucat, y se le va dando pues a este cuerpo durante cierto tiempo esos cuidados, se vigilan durante un determinado espacio de tiempo, y una vez que ha transcurrido esa fase, pues el cuerpo ya está plenamente flexible. Bueno, llevo toda la hora, pero llevo un cuarto de hora especialmente boquiabierto con estos milagros que ocurren laboratorio adentro, ¿no? Y que no salen a la luz. Fíjate eso para los santos del Vaticano. Claro, imagínate. Las el cosas Padre que Pío, que claro, le han puesto una careta de cera tremenda y se podía haber conservado. Hay que seguir investigando, ¿no?, sobre esto, ¿eh? Me parece una cosa está comercializado ya, ¿eh? El propio Complucat. Sí. Una vez que estuvimos allí, tiempo después, eso se lanzó ya como algo definitivo. La verdad es que a mí nos sorprendió mucho, tanto a Jesús y a mí, que nos comentara esta historia, que el doctor, de una manera, pues en cierta forma podríamos haber nosotros destapado esto, claro, como una bomba antes de tiempo. La verdad es que confío en nosotros, tampoco le defraudamos, todo hay que decirlo, pero nos sorprendió. Alucinante es poco, y bueno, pues seguiremos la pista de esta historia, que en el fondo nace con una momia, con un hallazgo muy de exploradores antiguos, ¿no? Una momia en concreto. Vamos a hacer una cosa, aunque sea muy rápido. Tenemos a un buen amigo, uno de los nuestros, y aunque sea en el último recodo del programa, vamos a escucharlo porque merece la pena. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Cristian Gálvez Montero. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Pasapalabra.
¿Tú has visto que leo rápido? Mi cerebro va más todavía. Nuestro amigo Cristian Gálvez. Es un crack. Siempre he defendido que deberíamos tener referentes y no ídolos. Oye, necesito una entrevista y voy a estar contigo y nos vamos a reír. Tengo que hacer esto. Es un marrón. Esto es mi juguete favorito. Madrecita que me quede como estoy. Si tienes ideas, tienes talentos, ponte a ello. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Creo que ambos entramos en una especie de sincronía. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Cada vez que he investigado sobre Leonardo da Vinci. ¿Cuál es su enigma predilecto? Mi enigma predilecto es la sábana santa. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Volvería siempre a Vinci. ¿Y uno al que jamás regresaría? De momento volvería a todos los lugares enigmáticos en los que he estado. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? ¿Hay algo más? Seguro. ¿Qué hay más allá de la muerte? Me gusta pensar que esperanza. ¿Teme la llegada de ese momento? A veces dudo entre el miedo y el respeto, pero creo que todos al final tenemos miedo a veces a lo desconocido, ¿no? ¿Supersticioso? Me gusta pensar que no. ¿Cree en la casualidad? No, creo en el talento, en la perseverancia y en el sacrificio. Con la C, revista que contiene una secuencia de viñetas con desarrollo narrativo que usted colecciona. ¡Oh! A miles, cómic. En Pasapalabra llevan muchos años apostando por el entretenimiento blanco y la cultura en televisión. ¿Cómo se atreven? Nos gusta que nos llamen rebeldes. Una de sus pasiones es la figura de Leonardo. ¿Cree que el código da Vinci pudo crear una cierta confusión en torno a él? Bastante, sobre todo porque en las primeras páginas Dan Brown confunde Da Vinci con el apellido del pintor y creo que nunca ha estado en el Louvre. No es tan fácil coger la Gioconda y sacar algo de detrás. ¿Qué sintió escribiendo a solas en la mesa del genio? Sentí muchísimas cosas, pero lo que me gustaría recordar para siempre es que mi mano escribía sola con independencia de lo que pensaba. Y aún a día de hoy todavía no sé lo que escribí y no me he atrevido a leerlo todavía. ¿Ha dicho ya todo lo que tenía que decir sobre Leonardo? No, en abril publico lo que será mi primera novela histórica sobre Leonardo da Vinci. Es de los pocos que ha podido entrar a estancias del Vaticano que están restringidas al público. Cuénteme cómo fue aquello. Pues fue gracias a una muy buena amiga, también amante del misterio, Paloma Gómez Borrero, y creo que la pasión puede con todo, ¿no? La pasión, el respeto y el ansia por ser curioso y por conocer me abrieron las puertas. ¿Qué le aporta la nave del misterio como espectador y como oyente? Me aporta muchísimo. No solo porque es mi programa favorito, me aporta preguntas, me aporta respuestas, me aporta entretenimiento. Me aporta el sentirme pertenecer a un grupo selecto de personas que no se conforman con lo escrito. ¿En qué cree Cristian Gálvez? Terminaríamos antes si me preguntaran en qué no creo, pero creo muchas cosas, muchas más de lo que la gente piensa. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? El fregado más grande en el que me he metido no ha tenido mucho que ver con el misterio, o quizás sí, ¿no? El misterio del cerebro humano, en cuanto me fui a Camboya a rodar un documental contra los pederastas. Uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. ¿Qué nos pasa por la cabeza o qué les pasa a las personas que cometen esos delitos? ¿Qué les pasa por la cabeza? Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Un Transformer, un juguete que me trajeron los Reyes Magos. ¿A quién le encantaría haber conocido? A Leonardo da Vinci. ¿A qué tiene miedo? Tengo miedo a dejar de volar, física y psicológicamente. Un libro y una película. Un libro, El Conde de Montecristo, y una película, Superman, porque podía volar. Un pintor y un músico. Un pintor, Leonardo da Vinci, lo que pasa que Leonardo era de todo casi menos pintor, así que también podría quedarme con Rafael. Y música, me gustan todos los géneros musicales, pero Dead Can Dance, que es algo que me ha acompañado durante muchos misterios de Leonardo. Acabemos con un vicio confesable. Pues mira, por ser vosotros os voy a dar 2 vicios confesables. El primero de ellos, coleccionar primeras ediciones del Conde de Montecristo en cualquier idioma. Y el segundo, los tatuajes. Y llevo algunos de ellos muy misteriosos. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Conocemos un poquito más a amigos integrantes de esta familia milenaria. Cristian Gálvez. A ver, Cristian, con la C, programa que mañana domingo 23F no se puede perder nadie. Pues eso. Cuarto Milenio. Ha sido un auténtico placer, compañeros. Fermín, Noel, Guillermo, Diego, todo el equipo, todos y cada uno. Santi, gracias por la lección. Muchas gracias a vosotros. Y hasta mañana. Hasta mañana, porque Cuarto Milenio, cuando mejor se ve, es a su hora. Ya sí, el resto que se vea en internet, pues ya es importante. Hay masones y antimasones mañana, es lo malo, la que se va a liar. Bueno, gracias, Santi. Clara, hasta mañana, compañera. Hasta mañana.
Hasta mañana, Javier. Ahí estaremos, pegados al televisor. Y a ver qué descubrimos y desciframos de la historia desconocida, Carmen, mañana. Muchas cosas, yo me quedaría a verlo porque a mí oír hablar a esos dos personajes de las fuerzas de seguridad y Los contar lo móviles que en el contaban, 81. Muchas tramas ocultas. Bueno, hasta mañana. Sean muy felices, amigos. Feliz semana.